para ponerlo en términos muy básicos, que estuvo ayer, ¿no? En la marcha. Entra por Meet la conversación, o sea, la vamos a ver, además de escuchar a Alejandra. Acá Fabricio y Cheli te saludan, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buen día. Eh, Bien, a- bien, acá andamos. Gracias por estos minutos, Ale. Te quería preguntar, ¿cuál es tu lectura? ¿Coincidís en lo que trazamos? ¿Hay algo que quieras agregar, disentir o resaltar? Sí, coincido en casi todo. No coincido en que no hay responsabilidades locales. ¿Por qué te digo? Primero porque me toca estar en un consejo deliberante y la verdad que yo no me resigno a que no podemos hacer nada. En Claro. principio, yo creo que el gobierno local y nosotros también, y de hecho hay una ordenanza para tratar que no se está tratando, que habla de un plan de emergencia de infraestructura escolar. Nosotros como madrinenses, como ejecutivo y también como Consejo Deliberante, tenemos que poder saber cuáles son las necesidades de nuestra ciudad y poder gestionar y exigir las soluciones para que eso suceda. Si nosotros tenemos que esperar para marzo para saber qué cantidad de vacantes nos están faltando y no tenemos la dimensión del problema, muy difícil podemos abordar las soluciones. Cuando eso finalmente sucedió, y me refiero a las vacantes que faltaron, finalmente, y producto de otra discusión, de otra entrega de terreno, no producto de esta infraestructura, tuvimos acceso a la información de cuántos terrenos había reservados para educación en la ciudad, que eran alrededor de 12 terrenos que fueron reservados, el más viejo desde el año 2006. Y en este año hizo más de 10 años que no se construye Escuela. una escuela en Puerto Madryn. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno planifica la ciudad, y una ciudad como Puerto Madryn, que tiene un crecimiento por encima de la media nacional de crecimiento vegetativo, tiene que poder tener claramente cuáles son las necesidades y cuáles son las cantidades de escuelas que se requiere para que Sí. esto no suceda. Tal cual. Entonces, a mí me parece que sí hay responsabilidades en los locales en términos de no gestionar y no empujar para que las escuelas públicas se construyan, ¿no? Entonces, y un poco el requerimiento de la Asamblea de Familias con la que yo estuve trabajando y finalmente se da lugar a esta ordenanza en donde se pone blanco sobre negro cuáles son las necesidades concretas, tiene que ver con eso. Y lamentablemente cuando nosotros planteamos eso a las áreas que correspondían, la respuesta fue, nosotros nos ocupamos solo de las escuelas municipales, que es el 10% del problema, ¿no? Porque tenemos 20.000 alumnos y las escuelas municipales albergan 2.000. Huh. Entonces, me parece que frente a no plantear cuáles son las necesidades, cuáles son realmente las gestiones necesarias para que esas escuelas existan, y en paralelo, ¿no? Desestimar una licitación que ya estaba en un terreno público, desestimar esa licitación y regalar ese terreno o venderlo a un precio irrisorio, Hmm. digamos, habla de decisiones y de responsabilidades políticas locales, digamos, ¿no? Claro. Sí, ese punto está, y de alguna manera es lo que, bueno, Facu lo señalaba de alguna manera de forma editorial en el bloque anterior, lo que no pueden negar también, digo, el gobierno municipal forma parte del mismo espacio político que el gobierno provincial, ¿no? Y eso es innegable. Ahora, lo cierto es que, por un lado, bueno, esto que vos resaltás, por eso te llamamos también a Alejandra, hay un punto ahí, pero ahora el punto central está en la responsabilidad que tiene el gobierno provincial, la cartera del Ministerio de Educación Provincial, ¿no? Que es la que no baja la plata, la que no baja las obras, o la que tiene una mirada en ese sentido, de ajuste en cuanto a la educación, como es el clásico de los gobiernos neoliberales de siempre, ¿no? Ajustar en la salud, en la educación, en la inversión pública, en todo lo que tenga que ver con la cosa pública, ¿no? Y me parece que eso se expresó ayer en la calle, en la asamblea abierta, esa autoconvocada. Había mucho malestar, mucho descontento. Y vos que has participado, Alejandra, en otras marchas y manifestaciones por la educación, siempre presente, me parece que eso era una distinción de la movilización de ayer, ¿no? Me parece que era mucho más popular, mucho más genuina, o viste otra cosa.
No, yo creo, primero, me parece que todas las marchas y todos los sectores que se manifiestan siempre son genuinos y los reclamos son legítimos. Me parece que el problema de la educación que estamos teniendo Sí, es que justamente se transformó en reclamos sectoriales separados, ¿no? Y justamente ayer, digamos, sabiamente, las familias reclamaban generar un reclamo único, ¿no? Y de unidad. Porque si no es como una sábana corta, ¿no? En donde si se resuelve por cada sector que cree resolver su parte o en parte, porque realmente las resoluciones siempre fueron insuficientes, sí. este, finalmente aparece el reclamo del otro sector y otra vez es el paro, y aparece el reclamo del otro sector y otra vez es el paro, y entonces termina siendo un círculo vicioso que va generando y va cortando los lazos de solidaridad, en donde la familia dice, bueno, pero necesitamos que los pibes estén en la escuela porque están perdiendo el derecho a la educación, estamos Sí. teniendo una situación de vulnerabilidad importante respecto a los pibes, todos entendemos que los reclamos son legítimos, entonces me parece que es necesario generar una mesa de trabajo en donde todos los sectores estén sentados, en donde pongamos como primera medida el derecho a la educación, que todos, entiendo que todos estamos en la misma, y para garantizar la educación hay que garantizar los derechos de todas las partes. Pero digamos, me parece que tenemos que trabajar en una estrategia diferente respecto a que la única herramienta para lograr eso sea el paro. Me parece que tenemos que ser más creativos y que el Estado tiene la responsabilidad de juntar a todas las partes y de lograr acuerdos conjuntos. Digamos, ayer justamente Cheli decía algo que la vi en un video y que me pareció muy sabio, que decía con los docentes y los alumnos en las aulas y con el pueblo en la calle. Viene insistiendo con eso, Cheli, resumió, hace tiempo ya. claro, y me parece que eso resumió muy bien un poco el sentir de lo que estaba pasando, ¿no? Perdónale, te piso un segundo. Ahora, yo estoy de acuerdo con Cheli, en el ideal. Ahora, en la práctica, eso no es lo que quiere el gobierno de la provincia. Lo que ha dicho, bueno, podemos negociar, podemos, pero con los alumnos... Digo, ¿no sería un poco caer en la trampa? Se lo pregunto a las dos como tema de debate, para mí yo coincido con Y eso. mira, Pero es lo que ha insistido el gobierno, la ¿no? tenés en diciembre del año pasado, ¿no? Sí. Exacto. El gobierno tampoco quería lo que finalmente tuvo que volver para atrás, y sin embargo lo tuvo que hacer. Entonces me parece que, digamos... Está bien, me pero parece en que este caso lo sería que- ir en la línea de lo que quiere el gobierno. El gobierno dice, bueno, pero el gobierno dice, Cheli, discutamos todo lo que hay que discutir, pero con los pibes en las aulas, porque ahí es donde ellos... Sí, pero no con el pueblo en la calle. Ah, bueno, pero Ahí está necesitamos la las dos diferencia. cosas. Sí, Claro. 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 Eso es lo que yo Claro. temo, que No. eso haga bajar el nivel de, bueno, volvimos al aula, entonces dejamos de reclamar. No, yo acuerdo con Alejandra. Sí. Vos tenés algo fundamental, que el paro ya no sirve. A ver, muchachos, sirve para descontar, le hacemos el caldo gordo, ahí sí que le hacemos el caldo al Estado provincial. Nosotros necesitamos que el docente y que sea consciente de todo este tiempo que no ha dado, Sí. porque el Estado provincial va a certificar igual, y esa es la gran estafa que ha hecho este gobierno. Cuando decís certificar es egresar igual, dar igual, Egresar, sabe. pasar Pasamos. de año, la mentira de 1 hora más, porque realmente, dame las 4 horas, la otra hora guardátela si querés, pero las Claro. 4 horas de clase que los niños, niñas y jóvenes deben tener, tiene que estar en la escuela. El Estado, lo que le tiene miedo Sí. es el pueblo en la calle. Lo de Claro. Eso está ayer, claro. Claro, eso le tiene pánico. Sí. ¿Y sabes qué pánico? Alejandra, yo creo que hay algo que ayer se vio, y esto es lo más hermoso que nosotros vivenciamos ayer, la toma de conciencia del pueblo. Porque a eso que nosotros vimos que fue multitudinario para nuestra ciudad y para nuestra estructura que nosotros tenemos como pueblo, porque es el silencio de mucha gente que se queda en la casa, que reventó en diciembre del año pasado. Esto va a reventar, porque el pueblo está harto de que sus chicos no puedan seguir estudiando. Ayer decía una de las señoras, ¿qué va a pasar con estos chicos que no, van a ser los futuros abogados, los futuros ingenieros? No, mi amor, esto es mano de obra barata lo que están haciendo. Estos chicos jamás van a acceder a ninguna universidad porque carecen de los contenidos, competencias básicas necesarias que da la escuela primaria, la escuela secundaria y para poder acceder a la universidad. No, esto es terrible lo que se ha hecho en la provincia del Chubut.
Terrible. ¿Vos coincidís, Alejandra, que esto va a explotar? Sí, yo coincido, porque creo que justamente la educación pública, pero la educación en general, digamos, nuestro país lo tiene arraigado y lo tiene muy en el ADN, que es la posibilidad de realmente desarrollarte en el futuro. Vos escuchás a un montón de familias y cuando recorres los barrios y cuando hablás con los distintos vecinos y vecinas, todo el mundo sabe que tiene que garantizarle la educación a sus hijos porque va a ser la llave para el desarrollo de su futuro. Y hacen el esfuerzo que sea para que eso sea así, para que los pibes vayan a la escuela, para que puedan desarrollarse. Entonces, hay una conciencia muy grande en la sociedad, en nuestra sociedad, y a partir de una historia que tenemos en la educación pública y en la universidad pública también, que es la llave para el desarrollo de cada uno y cada una. Entonces, me parece que los padres son conscientes de lo que está pasando, los padres y las madres y las familias, y saben que se rifa el futuro de sus hijos. Entonces me parece que es muy fuerte, es muy grave, es muy notorio, y me parece que es necesario que todos los sectores que forman parte de la comunidad educativa, que sabemos que buscan el mismo objetivo, sí, podamos sentarnos y darnos cuenta que lo que tenemos que modificar es el modo del reclamo, y que tiene que ser un modo consensuado entre todas las patas de la comunidad educativa, y que sin lugar a dudas tiene que ser contundente. Porque, digamos, no es casual que los reclamos, que finalmente se les tuerce el brazo de alguna manera a los que gobiernan, que muchas veces se creen que porque llegan a un sillón gobiernan para sí mismos y no son representantes, bueno, la manera que se le ha torcido el brazo siempre ha sido con la gente en la calle. No hay otra manera. Entonces me parece que es la única forma en donde esto se pueda realmente revertir. Alejandra, te pido un minuto que te quedes en línea, porque tenemos algunos discursos ayer, trabajo de la producción de Fabio Zapata, de artesano, para un poco ilustrar el que no estuvo ahí. ¿Qué se dijo en los discursos cuando la palabra circuló? Le va a dar play ahí Marcos Rodríguez, dale. Es un problema para mí. Mi hija necesita educarse. Estoy cansada, ya digo basta. No quiero emigrar de Madrid, me encanta Madrid, me dio una familia Madrid. ¿Por qué tenemos que irnos y nos tienen que garantizar la escuela pública y no tenemos clases? Entonces, es un derecho ya ganado. Lo tenemos que hacer valer. Yo no sabía qué repercusión iba a tener cuando llamé por el grupo de Facebook a los padres y le dijimos basta de esto. Necesitamos los chicos en la escuela, queremos un futuro para ellos. Estamos cansados, totalmente cansados. Ya no se puede más, Realmente, yo no sé qué vamos a lograr con esto, como me dijeron muchos padres, ya es tarde. ¿Qué le voy a decir a mi hijo cuando le miro a los ojos sea grande? ¿Qué le voy a decir? En victoria o en derrota, por lo menos lo intenté, carajo. Una leona que le tocaron a sus hijos y ya no lo voy a permitir. Quiero que mis hijos vayan a la escuela. No les estoy pidiendo plata, no les estoy pidiendo nada. Solamente quiero que les den el derecho a la educación como a ellos les corresponde, y el derecho ya ganado. No quiero escuela privada para mis hijos porque ya salí de la escuela. Gran laburo de Fabio para meter en el medio del relato y del móvil en vivo, mientras íbamos haciendo la crónica ahí en la Plaza San Martín, recortar un pedazo que ilustra y resume para mí completamente el sentir de esa movilización. Había otros reclamos más de los que contamos y la palabra circuló, hablaron docentes, estudiantes, etcétera. Pero me parece que eso, algunos puntos es lo que resume, ¿no? El hartazgo. No quiero mandar a mi chico a la escuela privada si yo salí de una escuela pública, ¿no? Además, lo que decía Alejandra, esto internalizado que tiene el pueblo argentino. Sí. Yo no acuerdo mucho con Sarmiento, pero en la ley 1420, y que ayer se olvidó de un término. En la 1420, cuando nosotros nos empezamos a consolidar como país, hablábamos de una educación gratuita, laica y obligatoria. Ese es el término que nos estamos olvidando. Nuestra
educación es gratuita, laica y obligatoria desde el preescolar hasta el secundario. Ergo, nosotros tenemos los pibes desde los 3 años hasta los 18 con educación. Por lo tanto, el Estado no puede dejar de garantizar esto. Ale. Sí, y yo creo que también vamos a tener que avanzar en algunas herramientas que nos garanticen en lo económico, ¿no? Digamos, nosotros conocemos que hay un fondo de garantía de sustentabilidad para las jubilaciones. Bueno, yo no sé si no estamos en tiempos de crear un fondo de garantía de sustentabilidad educativa en nuestra provincia. Una provincia que tiene ingresos... Bájalo al llano. Y en realidad es generar un fondo mediante algún mecanismo de alguno de los ingresos que tiene la provincia, llámese regalías, llámese ingresos por energía, ahora que está tan en boga la discusión de las energías renovables. Bueno, tenemos que poder tener un ingreso que garantice un fondo que está expresamente para la educación, que independientemente de los vaivenes de la economía, de distintas circunstancias, que no sea la variable de ajuste de la educación. Dame un segundo, a ver si te entiendo. Es la misma variable que aplican los tenedores de deuda provincial, ¿no? Que dicen, más o menos, te vaya bien o te vaya mal, yo te manoteo este porcentaje de la regalía, punto, ¿no? Que digo, eso fue un poco el caballito de batalla del gobernador para decir que no hay plata, ¿no? Porque cada regalía que entraba, por un contrato que ellos mismos firmaron, se lo llevaba los deudores de la provincia en una deuda que no sabemos para qué se usó. Vos decís, digo, para que se entienda un poco el esquema, ¿no? Vos decís, bueno, apliquemos ese esquema que no beneficia a los chubutenses para beneficiar a los chubutenses y que, por ejemplo, de las regalías salga un porcentaje fijo, por ejemplo, las regalías, para sustentar la educación pública. ¿Entiendo bien? Exactamente. Nosotros no podemos estar dependiendo de circunstancias externas o de decisiones políticas, porque lo que decía Cheli, a ver, acá no se trata de qué decisión política tiene un gobierno, porque está en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial, en la Carta Orgánica Municipal. El derecho a la educación es obligatorio. Nosotros tenemos como Estado que garantizarlo. Por lo tanto, habrá que generar los mecanismos económicos y de financiamiento para que eso sea así, para cumplir con la ley. Digo, yo lo he dicho en alguna ocasión en el Consejo, en alguna sesión, a Rodríguez Larreta la justicia le ordenó que generara vacantes porque tenía que garantizar la educación pública por ley, ¿no? Y la tenía que garantizar. Y hubo un fallo judicial que le obligó a eso. Ajá. Entonces, no tenemos que esperar a que haya un fallo judicial, tenemos que cumplirlo y tenemos que generar las condiciones para hacer ese cumplimiento. Bueno, habrá que generar y habrá que ser creativos, se generan fondos para garantizar un montón de cosas. Bueno, la educación tiene que ser garantizada con fondos y nuestra provincia tiene fondos más que suficientes. Sí. Entonces habrá que ser creativos para generar esa herramienta y garantizar esos fondos y que no estemos dejando a la buena de Dios a los futuros de nuestras generaciones y la educación de nuestros pibes y pibas. Ahí, digamos, eso es como concepto y como idea está clarito. Ahora, en concreto es tarea para legisladores de la provincia, clarito, ¿no? Sí, por supuesto, está bien. Supuesto. Digo, porque ese es un poder del Estado, ¿no? Que ha perdido mucha credibilidad después de lo que pasó en diciembre pasado. Alejandra, vos también estuviste en la calle en diciembre pasado, porque nos encontramos todos los tiros, con Cheli lo mismo, que ha perdido una credibilidad total. Y digo, también para resaltar el lado de ponderar nuevamente la política como herramienta transformadora, ahí tienen una posibilidad los legisladores y legisladoras. Ahora, uno no ve que esa legislatura vaya a votar este tipo de ley. No, esta legislatura seguramente que no, pero gracias a que existe la democracia, el problema está allá, ¿no? Ese es un poco el tema. Y yo creo que ahora No, decía, perdón, Alejandra, que el problema es ya, porque ¿cuánto tiempo se puede sostener una medida de fuerza como la que o una protesta como la que está iniciando? Yo creo que tiene mucha fuerza, pero después viene fin de año, ya sabemos lo que pasó en diciembre pasado, ¿no? Después viene fin de año, esto puede escalar, pero después a fin de año va a caer drásticamente en enero y febrero, y otra vez empezaremos el año que viene con problemas. Yo creo que no, Fabricio. ¿No? Yo creo que el pueblo, y bien tomado como concepto extensivo,
Ayer fue muy claro y contundente. Han vivido en carne propia la mayoría de las personas que sus hijos no tienen un lugar, una vacante. Sí. Entonces, yo recupero lo que vos decís, Alejandra. Nuestra provincia ha tomado cuestiones espasmódicas. Pongo un, ¿cómo se llama? Para el calor, pero no tomamos conciencia. Yo creo que hay que hacer personalmente algo que tiene que ver, tomar 3 patas. Una va a ser necesariamente la parte edilicia. La otra es la propuesta sistemática, no propuesta, el derecho sistemático a la educación que tienen nuestros niñas, niños y jóvenes. Y por el otro lado, muy, muy, muy importante la formación docente. Porque acá, en estos 6 años, no solo dejamos acá hay ya un nivel entero sin formación, un nivel de preescolar, un nivel entero de primaria que se lo ha certificado y los chicos llegan analfabetos funcionales y en la mayoría de los casos analfabetos puros a primer año y después aquellos secundarios que no pueden ingresar a la universidad o al circuito de trabajo porque tampoco tienen las competencias. Entonces estas 3 patas tienen que tener un análisis, como dice Alejandra, una mesa en donde nosotros resolvamos cuestiones a corto plazo, es decir, de acá a marzo. Otra que tiene que ver a un poco más de largo plazo, que no incide tan necesariamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero nuestros niños el año que viene tienen que comenzar en marzo y terminar en diciembre, y no buscar porque lo que hace la provincia y el Ministerio de Educación le manda las cosas que hacen Provincia de Buenos Aires o el Estado Nacional, que tiene una sistematización más o menos coherente de educación. Nosotros es un caos. Es un caos, y hace mucho tiempo. Es decir, este Ministerio de Educación tiene anteojeras, son los burros corriendo detrás de la zanahoria. Realmente es vergonzoso hablar con las directoras de enseñanza que tiene el Ministerio de Educación, porque carecen, o por lo menos hacen caso omiso a la realidad que tienen. Sí. Estamos dialogando con Alejandra Concina a través del Google Meet. Quien sigue la transmisión vía el canal de YouTube la puede ver. Ella es concejala de la ciudad de Puerto Madryn por el Espacio Unidos y Organizados. Y acá en el piso, en el estudio, con Graciela Cheli González, pedagoga de la Escuela 1737. Que es un poco también, ya que estamos, en referencia también a lo que decía ayer la mamá Meli, una de las principales oradoras y la organizadora de esta marcha de familias autoconvocadas, es como un ejemplo resumido del ajuste en educación, la Escuela 1737 de la Fundación Sefrima Mucura, ¿no? Que citaba, por ejemplo, la mamá ayer y decía que su sobrina había venido acá y con el equipo de... Fíjate que no habló de la trayectoria pedagógica exclusivamente, sino que habló del acompañamiento, si se quiere. Ella refirió puntualmente al equipo de Gabinete de Psicología, no se llama gabinete, pero bueno. Sí, Gabinete de Psicología, asistentes, bueno, el conjunto de profesionales que atienden los temas más, si querés, sociales o psicosociales. Y cómo le permitió eso ayudar a su sobrina que ahora está estudiando chef, etcétera. Bueno, ese modelo de escuela es el que está totalmente desfinanciado con amenaza de cierre. Y a la par, millones para escuelas privadas, ¿no? Es también un tema de modelo y que hoy, lamentablemente, quiero escuchar a ustedes a ver si coinciden, a diferencia de otros años, este modelo encuentra una resonancia a nivel nacional. Digo, es el gobierno nacional, si bien la educación depende de las provincias exclusivamente, la conducción de la cartera tiene ministerio a nivel nacional, y es una cartera que sufrirá un ajuste feroz para 2023. Digamos, me parece que más que nunca, para ponerlo en nombre propio, el gobierno de Nación y el gobierno de Massa dialogan en cuanto a la mirada de la educación pública. No sé si coinciden ustedes. Sí, la verdad que no tengo en claro cuál es la mirada del ministro de Economía respecto a esto. Y si recorta computadoras... me parece... Sí, no sé. Yo este año, y la verdad que cuando me enteré del recorte de este año, sí, en materia de infraestructura, la verdad que a mí me parece que también se tergiversan algunas cosas. Otra cosa es para el año que viene.
Digo, uno que estuvo en un área de infraestructura y sabe el tiempo que demanda ejecutar obra, Sí. cuando vos llegás al 60% del año, ¿no? A la altura del 60% del año y tenés ejecutada un 20% del presupuesto en infraestructura, significa que ese 40% no lo vas a ejecutar, pero no porque la plata no esté disponible, sino porque provincias como la nuestra no hicieron la tarea de gestionar los edificios, empezando por los municipios, no lo solicitaron, no gestionaron, no hicieron los proyectos y por lo tanto esa plata no se pudo gastar. Digo, porque también a veces es fácil echar la culpa para arriba cuando los que tienen que hacer las cosas en cada instancia no la hacen, ¿no? Yo lo que decía Alejandra es que hay una línea. Digo, el gobierno municipal es del mismo color que el gobierno provincial y el gobierno provincial está dentro del frente del gobierno nacional. Eso Sí, quiero decir. No es sí, tan bueno, lineal, pero digo que hay una condición. Yo sabes que las líneas, más allá de que cada uno se pone la camiseta que quiere, Sí. yo las líneas ideológicas las comparo en términos de políticas públicas que desarrollan, digamos. Para mí la política pública en materia educativa local es más parecida a la de Rodríguez Larreta que a la que llevó adelante Néstor y Cristina en su gobierno. No, eso ni ¿no? hablar, ni hablar. Pero ahora no Entonces, gobiernan Néstor y digo, Cristina. para no confundir, porque a veces a algunos sectores les conviene estratégicamente decir que son de un partido y la verdad que la aplicación de las políticas responde más a una lógica de promover la educación privada en detrimento de la pública, que no es lo que pasó en los gobiernos de Néstor y Cristina, que es el proyecto político que yo apoyo. Está claro, pero digo, el Entonces, gobierno de Alberto se parece más al de Larreta que al de Cristina, eso quiero decir. sí, puede ser. Ah, puede ser. bueno, está bien, pues si no estoy puede mirando ser, muy mal. Y por eso también somos críticos, Bien, digamos. bien. Pero digamos, no todo es lo mismo, aunque No. lleve la misma camiseta, digamos, ¿no? No, está claro, está clarísimo. Pero bueno, era un punto también para tocar. Mientras estamos charlando, el tema está interesante, llegan oyentes que se van sumando a la transmisión y a lo que estamos refiriendo, ¿no? Que van construyendo un poco el relato también. Hablamos de la legislatura hace un ratito y la responsabilidad que podría tener para bien, ¿no? En pos de la política que sea pensada para el pueblo. Juan Rodríguez, que estaba ayer en la marcha, me manda una nota de Radio Cadena 3. Perdón, ¿no? Siguen los asuetos para los diputados. Legislatura suspendió otras 2 sesiones. Digo, a la par. Vos fíjate, digo, no sé, yo por ahí soy muy naif, qué sé yo. Hoy hubiera estado buenísimo un anuncio de la legislatura que diga, a raíz de la marcha de ayer en Madrid, vamos a discutir el tema de la legislatura. Entonces, un partido propone blanco, el otro propone negro, el otro propone rojo, azul, verde, qué sé yo. ¿No? No. La noticia de hoy es, suspendemos la sesión. Son declaraciones políticas también esas, ¿no? Sí, totalmente. Le agradezco a Juan que nos aporta esto. Totalmente, yo creo que todo eso va en detrimento justamente de la herramienta que es la política, ¿no? Y digamos, yo me canso de decir en los distintos ámbitos en donde puedo, y sobre todo con la juventud, diferenciar la política de los dirigentes políticos, ¿no? Porque si no, entramos en el discurso de la apolítica. Exacto. Y en donde la política lo que pretende es dejar en manos de unos pocos las decisiones que nos competen a todos, ¿no? Y en realidad, cuando hay hartazgo frente a decisiones políticas y frente a dirigentes que no representan lo que supuestamente deben representar, sí, lo que hay que hacer es participar más y generar más y mejor política, no transformarnos en apolíticos. Porque me parece que justamente ese es un discurso que pretende que las decisiones las terminen tomando unos pocos en detrimento de la mayoría, y ahí es donde dejamos de tener posibilidades el pueblo para tomar decisiones y para en todo caso modificar la realidad con la herramienta política que es la única que nos va a permitir salir del lugar donde estamos, ¿no? Y vos pensás que el poder hegemónico se apropió Totalmente de la palabra política y la hizo confundir con la cuestión partidaria. La cuestión, exacto. Lo triste Ayer fue una movilización profundamente política. Yo ayer cuando escuché a una maestra dije, ay, ojalá que no lo diga
diga, que no lo diga, y lo dijo. ¿Qué dijo? Dale, vamos a eso, que está bueno también. Yo, es un buen punto también. Digo, ahí está la formación docente. Cuando dijo que estaba contenta porque ahí no se veía política. Y ayer fue maravilloso. Claro, ella quiere decir no se ve en partido. Claro, o que esté, y no me hubiese importado que hubiese estado partido. Hubiera estado mejor, claro. Hubiese sido, bueno, me hubiese gustado. Y también es poner la carita. Y poner la cara. Me hubiese gustado ver a los radicales, me hubiese gustado ver a los del PRO, me hubiese gustado ver a los peronistas, me hubiese gustado ver a la TECH, a la otra Citraech, me hubiese gustado también, porque esas banderas son parte, somos pueblo. Ayer fue maravilloso, fue una recuperación del concepto democracia en lo más antiguo del término. Ayer fue el Ágora, fue la plaza. Lo anunciaste vos antes. Sí, exacto. Estabas esperando eso. Exacto, el pueblo está ahí porque política es pueblo. Es eso, yo pueblo que no puedo gobernar ni deliberar sino a través de mi representante, cuando mis representantes dejan de serlo, bueno, acá yo tomo la plaza, tomo el ágora, yo puedo hablar y puedo decir lo que estoy sintiendo. Y ayer fue la toma total y absoluta de conciencia. Por lo tanto, no le tengamos miedo a la política. Me encantó los pibes defendiendo ahí, hablando, porque ayer también se dijo algo muy importante y hay que considerarlo. La escuela como espacio también sirve para la socialización. Totalmente. Nosotros tenemos un primer año de 12 años, un segundo de 13, un cuarto, y así sucesivamente. Lo pasa lo mismo con la primaria. Tenemos las etapas evolutivas puestas en marcha y esa socialización genera un sujeto social, interpretando una realidad. Entonces, si nosotros también le privamos al pibe, estamos hablando de muchos suicidios en Puerto Madryn. ¿Dónde estamos largando? Porque nos llenamos la boca de la inclusión y todo lo demás. Pero digamos que acá hay algo claro y evidente, que es la exclusión a partir del derecho fundamental, que es que el niño, niña y joven pueda acceder a las escuelas como institución y a la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje con la calidad que nosotros tuvimos históricamente de educación pública. El pueblo tiene que salir a defender ese derecho fundamental e inalienable que tiene como sujeto. Sí, me parece eso que dice Cheli, el punto más importante. Después nosotros nos vamos por ahí mucho con el análisis y está bien también, pero lo más importante es que ayer la gente salió y fue a la plaza. Exacto. Y se puso a charlar entre ellas. Exacto. Después, hacia dónde derive la cuestión, se verá. Si después uno siempre tiene el temor de que sectores sean cooptados por algunos poderes o intereses. Bueno, puede ser, no va a ser la primera ni la última. No parece esto, esta vuelta, pero eso es lo más importante. Eso a lo que refiere Cheli, eso de, salir y decir, hermano, a mí me pasa esto, y encontrarse con el otro que le pasa lo mismo, y entonces si nos pasa a los dos, ¿qué hacemos? ¿No? Eso es un poco interesante. Ahí voy a leer, perdón. Claudia nos lleva un mensaje. Me parece muy importante resaltar esto que dice Cheli, de revalorizar la política, porque ayer fue un acto absolutamente político, pero no político partidario, digamos, ¿no? Sí. Porque justamente todos somos sujetos políticos y a nosotros nos pasa frecuentemente, y una vez en particular que vienen los chicos de las escuelas a visitar el consejo y hacen algunas preguntas. Y tenemos que debatir más, porque un niño vino y preguntó, ¿cuándo comenzaron su carrera política? ¿No? Como si participar en política esté solamente vinculado a tener un cargo político, ¿no? Y y la verdad que me preocupó la pregunta, pero también me preocupó más las respuestas, ¿no? Cuando empezaron a decir, yo empecé en tal área, en tal otra, en tal cargo. Y la verdad que a mí lo que me salió decirle a los pibes y pibas es que en realidad todos somos parte y sujetos políticos desde que tenemos uso de razón y desde que participamos en una escuela o en una cooperativa, en una asamblea, o nos juntamos con nuestros amigos y decidimos hacer tal o cual cosa. Exacto. O, ¿no? Digamos, entender que las decisiones políticas las tomamos todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas en el momento que decidimos cada una de las cosas de nuestra vida, ¿no? Sí. Quedarnos en nuestra casa y no participar es una decisión política. Exacto, Ir a la marcha y defender los derechos de la educación también es una decisión política.
Claro, el Entonces problema me está, parece que- Ale, yo no quiero caer en el discurso antipolítica, pues sabés que nosotros defendemos rajatabla la política como herramienta transformadora, porque hoy no vemos otra cosa, ¿no? Ahora, hay un problema muy grave del que hay que hablar también, que es síntoma la movilización de ayer, en donde hay una crisis de representatividad rota ahí, muy marcada, ¿no? En donde lo que vos decís es hasta un cierto punto, pero después el queso lo cortan otros, ¿no? Digo, Bueno, muy lindo todo, te dicen allá, pero la decisión la tomo yo, papá, ¿no? Lo que yo decía un poco era ayer, la legislatura de la provincia de Chubut, cuando se tocó un poquito el tema, por ejemplo, el tema megaminería del año pasado, que podría ser en el tema de educación este año, te dicen, no gobierna el pueblo, gobernamos nosotros, o el pueblo gobierna a través de su ahí te tiran con la Constitución, ¿no? Eso está muy bueno, marcado también. me tiraste un pie justo, porque justamente, y ahora no recuerdo la fecha, creo que es este viernes, y si no es este viernes es el que viene. Sí. Justamente estamos haciendo una charla en el espacio Pueblo de Huyo, y el tema es la crisis de representación política en Chubut. Ah, bueno, está bueno. Debatamos. Está bueno. Debatamos Sí. entre todos y todas, ciudadanos, políticos, todo el que quiera venir, porque justamente es el tema que me parece que hay que discutir, ¿no? Y que me parece que hay que hacernos cargo de qué es lo que está pasando. Sí, está bueno ese punto, porque uno, digamos, ese malestar lo ve y además es el malestar que está agitado para confundir, ¿no? Eso que vos decías me parece clave, Ale, eso que vos decís, bueno, si se corre de la política, ¿no? Al pueblo, termina tomando decisiones los verdaderos poderes, poder real, ¿no? Pero el problema está cuando los representantes políticos son los que, digamos, agitan esto para cuando ese, dejan para de ese sector, ¿no? representar a la ciudadanía, Claro. representan otros intereses. Claro. Y eso se ve. Es un clima de época, no solo pasa en Argentina, pero en Chubut está extremado eso, ¿no? Y lo que pasa es que también convengamos que los poderes económicos que nosotros tenemos, hablo ya a nivel de provincia, son los que eligen los candidatos y candidatos. Claro. No en su mayoría, porque hay gente que vos sabés que ha subido, y me refiero a vos, Alejandra, con Bueno. una postura y la seguís sosteniendo. Ojalá hubiese muchas Alejandras. Claro, y en los diputados pasa exactamente lo mismo. Sí. Pero bueno, a veces este poder económico es tan fuerte, digitando precisamente cómo van a ser las cámaras o quiénes van a acceder al poder ejecutivo. El problema está en que nosotros tenemos que ser conscientes de lo que nos está sucediendo. El pueblo es más lento. Te va a dejar actuar, es muy bondadoso en ese aspecto, pero muy. cuando se cansa va a tener muchos inconvenientes. Yo ayer también veía con mucha tristeza, Sí. ¿no? Que bueno, la maravillosa carta que hacen o el documento para presentar. Después cuando lo tengamos lo queremos leer al aire, si alguien Exacto. lo tiene. Yo le hice una corrección, en vez de niveles que pongan poderes, porque acá hay una responsabilidad de los poderes. Pero ¿sabes qué? Yo pensaba ayer, ¿dónde está el colegio de abogados? A ver. Porque decían, nosotros necesitamos, no hay un abogado acá, no hay alguien que nos ayude en la redacción para tomar los términos jurídicos correspondientes y así peticionar como corresponde. Y yo me pregunto, porque yo quisiera ver, la mayoría de nuestros abogados de la provincia y sobre todo de nuestra ciudad son egresados de la escuela, de la universidad pública. Entonces, señores abogados, sí. colegio de abogados, díganme para qué existen, si no es para ayudar precisamente a defender el derecho fundamental de vida, porque la educación es vida, es precisamente el proceso de humanización por excelencia. Decía Paulo Freire, la educación es la acción del hombre sobre el mundo para humanizarlo. Y la humanización está dado por los grandes gente que pudieron llevar a la libertad. Y me refiero a San Martín y a Belgrano. Bueno, ayer un poco, retomando eso, o me hizo sonar un poco para, ¿no? En un mundo tan globalizado donde hablamos de todo, la victoria de Lula hablaba de un poco la humanización de Brasil, ¿no? Exacto. Para sumarlo acá. En Ale, oposición a lo que dice su bandera.
que es orden y progreso, Orden y progreso. que pertenece al positivismo spenceriano Exacto. por excelencia, donde divide las clases y el poder del más fuerte siempre es la economía. Bueno, la Claro. educación, bueno, Paulo Freire es lo opuesto Exacto. a eso, sino que reivindica la humanización del siglo XIV, del siglo XV, del siglo XVI, que va a dar los grandes movimientos de cambio del ser humano. Pero bueno, veremos. Ale, para cerrar, porque tenemos la tanda, todo tuyo. Sí, bueno, me parece que está muy bien lo que hace la comunidad de salir a reclamar sus derechos, que no hay que esperar que le resuelvan las cosas, que yo a cada uno y a cada una de los distintos sectores que me vienen a ver por distintos temas siempre les digo lo mismo. Nadie va a venir a defender los derechos que ustedes no defienden, que ustedes no visibilizan, que ustedes no manifiestan. Después, en cada sector habrá que hacerse cargo con las herramientas que cada uno tiene para poder ayudar, para poder colaborar, para poder asesorar. Pero cuando los representantes del pueblo que están sentados en los sillones, que deberían responder y resolver las necesidades básicas de mínima, y la educación es un derecho inalienable, si eso no lo están cumpliendo, hay que salir a las calles y reclamarlo, porque es la única manera que esto se pueda revertir y que finalmente tengan que garantizar ese derecho, les guste o no les guste. Ale, gracias como siempre, y bueno, seguimos charlando y seguimos en contacto siempre en defensa de la educación pública. Un abrazo. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes y educación pública siempre. Exacto. Gracias. Cheli, ahí pasaba Alejandra Concina, concejala de Puerto Madryn, presente ayer en la movilización. Dos cositas tengo acá y después, si querés, cerrás vos, Cheli, que sé que te tenés que ir también. Claudia, le mando un abrazo grande, está siguiendo la transmisión, nos dice que está muy de acuerdo con la disertación que estamos teniendo y hace una aclaración, preescolar no, nivel inicial, dice. Bueno. No, bueno, pero por ahí está bueno incluir también Pero ese... sí, es correcto. Es correcto. El término adecuado. Me llega acá la carta, que será presentada al mediodía hoy ante los representantes del pueblo. No sé si también el intendente y los concejales, no sé si a los dos o solo al Consejo Deliberante, eso no lo tengo muy, muy claro. Y de acá en adelante la propuesta era, como para ver, bueno, ¿y cómo sigue esto? Bueno, seguirá el próximo lunes, ¿no? Como que todos los lunes se marchará. Mira qué bien. ¿Alguien me... ¿No lo escuchaste eso? No. Alguien me dijo también que, después si alguien está escuchando y me lo puede confirmar, que como este jueves es feriado, se buscaba hacer una movilización también. Para que la gente que no pudo ir por tema laboral, en el feriado pueda ir. Y eso me hace acordar, también los pueblos van aprendiendo de su propia experiencia, ¿no? La gran movilización que parte la pueblada que frenó la megaminería y consiguió la derogación de la ley en esos 7 días de marchas fue el domingo. Aquel domingo, cuando nos juntamos en Plaza España, una cantidad de gente impresionante. Cuando fue anunciado a través de los trabajadores de la pesca el corte de ruta para el lunes, ese día, el lunes, con esa fuerza que había agarrado esa marcha del domingo, fue que el gobernador anunció que el martes se iba a derogar la ley. Pero el domingo había una cantidad de gente impresionante, porque claro, todos los que no laburaban fueron. Me parece interesante empezar a buscar eso, a decir, bueno, porque ayer la gente salía de los comercios a mirar a grabar. Bocinazos. Claro, porque hay mucha gente que está laburando y no puede participar. Y está laburando para poder pagar la escuela del nene, ¿no? Esos fenómenos y que no también. acuerda con esto, pero yo los entiendo. ¿Con qué decís? Con que tu hijo vaya a la escuela privada, pero ¿qué Claro, haces? ¿y qué haces? ¿Qué haces? Es muy perverso. Es perverso es muy lo perverso. que está haciendo. Tenés plata, va a la escuela, y si no tenés plata, no va. Es terrible. Yo te vuelvo a decir, yo voy ahora voy los jueves Sí. allá a Guadalupe, que se da ayuda escolar. Y vos ves que los nenes son analfabetos. Lo único que han hecho es escribir del pizarrón y copiar, pero no pueden entender la palabra. Qué terrible. Es decir, yo creo que esta gente hay que castigarlos de alguna manera. Porque no pueden ser tan libres, y me refiero a los que
firman. Los que han firmado cierre de escuelas tienen que hacerse cargo. Una liviandad, exacto, una impunidad. Peralta tiene que llevar, la justicia aún ahora haya dejado. Y lo que hiciste, y las compañeras de Peralta que firmaron todos los cierres sin tener la responsabilidad. Nosotros somos de gestión social y gente de privada ha cerrado nuestra escuela. Ha querido cerrar nuestra escuela. Sin conocerla, además. Mira, yo creo que lo que yo le pido a los dirigentes que están en un cargo, elegidos por el pueblo o bien elegido por el gobernador para que lleve adelante los ministerios, tengan que hacerse responsables, pero no el pueblo va a tener que pagar esto, que lo paguen desde sus propios bolsillos, porque si tuviste la deslealtad pedagógica y tu capacidad de docente, porque cuando vos elegís ser docente, tenés que tener un aspecto empático, un análisis de mirar al otro y que a vos no te duela la mano firmar para cerrar una escuela, para que los chicos Que no no tengan tengas la el mínima edificio. dignidad de renunciar antes, hermano. Antes de firmar la cierre de una escuela tenés que renunciar. Entonces, hacete cargo de las decisiones que tomaste. Yo espero que este gobierno, que te digo, lleva 6 años gobernando, asuma las responsabilidades de quitarle las salas, de quitarles sobre todo el derecho fundamental a la educación. Tenemos que responsabilizarlo, tenemos que exigirle que en marzo nuestras escuelas estén en... No sé cómo. Lo lamento, mijo. Buscá de donde sea, buscá desde las piedras, como cuando ellos nos hablan. No sé. O que vos te abran una puerta y te digan a lo patrón Costa. No sé, yo tengo esto para darte. Pará. Estás hablando con... Precisamente... Estás hablando con tus jefes. Habría que darle... No, claro, te equivocaste. Claro. Te equivocaste, querido. Sí, Primero sí. me bajás 4 cambios. Y segundo, no te olvides que vos de un voleo te podés ir. Yo admiro, y para cerrar, Sí. voy a agradecer a estas señoras que tuvieron la inquietud, el coraje de poder poner en evidencia algo terrible que nos está sucediendo como provincia. Agradezco y lo vi con algo maravilloso, ver una plaza repleta de gente. Sí, hermoso. Que se puedan exponer las 1000 y unas dificultades que trae el hecho de no tener este proceso, esta sistematización, el poder tener las escuelas abiertas. Me maravillo de de las adolescentes que han podido hablar, se han empoderado y se tienen que empoderar aún más de un discurso que les permita a ellos tener su derecho y las garantías necesarias para seguir creciendo. Y volvemos a decir desde acá, desde la Fundación Ceferino, convencidos totalmente en que los docentes, los porteros y los chicos adentro de la escuela. El pueblo, por favor, en la calle exigiendo el derecho fundamental que es el de educarnos. Gracias, Cheli. A la vuelta tengo la carta que van a presentar a las autoridades madrinenses, que fue producto de esta movilización de ayer. Para leerlas y compartirlas con ustedes, a ver puntualmente qué se reclama y en qué tono. Abrazo grande al abuelo también, dice saludos a Cheli que nos está escuchando, y le pedimos disculpas a Gabriel Fredes que retrasamos un poquito la entrevista que vamos a hacer en un ratito nada más. Quédate, hay más bisagra hasta el mediodía. Desde hace 10 años, en Obreros Unidos 1201, Puerto